Y bueno, se acercan las elecciones generales y tenemos aquí la presencia de un futuro senador, lista 19, opción 1, del Partido Libertad y República. Creo que por ahí tenemos su spot. ¿No tenemos su spot? Sí, claro, podemos poner su spot y copiar rápidamente si vas a tener tiempo. Víctor Pavón está con nosotros, abogado, economista, periodista, investigador, EREA, fundador de Libertad Paraguay, en fin, periodista de ABC Color, tiene un posgrado en política económica de la Universidad Nacional de Asunción, un doctorado en Derecho, sabe mucho, es historiador también, porque él investiga y sabe. Y dice, por ejemplo, respecto a los impuestos, que estos son las herramientas para destruir la libertad y la economía, los impuestos. ¿Es así o no? Muy buenas tardes, Bruno. Pero es un gusto siempre compartir contigo, con la enorme audiencia de BM Online y también en simultáneo con Canal 21. Muchas gracias. Y realmente me siento siempre muy contento de estar aquí contigo, porque manejas, tenés conocimiento, versación sobre los temas que a mí también me gustan, ¿verdad? La filosofía, la política y la economía, que son tres áreas del conocimiento que nosotros siempre tenemos que acudir para comprender los fenómenos sociales. Y uno de los fenómenos sociales más interesantes y lamentablemente subestimados es el tema de los impuestos. De los impuestos. Es impresionante, Bruno, porque vos sabés que hay un historiador, Charles Adams. Él estudió el tema tributario, digamos, desde Roma. Como la caída de Roma, de la Roma republicana, el Imperio Romano, que después se constituyó en el Imperio Romano, fue causado precisamente por el tema tributario. Así que la primera gran revolución, la caída fue causada por el tema tributario. ¿Cómo viene la mano acá? ¿Cómo vino la mano? Porque los emperadores, y especialmente Marco Aurelio, que quiso... Marco Aurelio fue extraordinario. Se le considera él como el último gran pensador filosófico, al igual que Cicerón. Cicerón era senador y obviamente Marco Aurelio era el César de la época, ¿verdad? Y con quien él únicamente podía hablar era precisamente con Cicerón. A veces no se entendían, pero sus conversaciones eran de alto nivel, que ellos hablaban justamente de filosofía, etcétera. Tanto es así que Marco Aurelio, por ejemplo... interesante, Bruno, como él ya en la época, estamos hablando un poco antes, después de Jesucristo, ¿verdad? Él, por ejemplo, estableció la necesidad de que en una sociedad, decía él, para conseguir el progreso material, cultural, en todas sus áreas, él señalaba que el ser humano siempre se debate entre la libertad y la coerción. Eso que después rescatarían los grandes pensadores ingleses allá por 1600 recién. Ya Julio César, Marco Aurelio, lo había establecido. Es decir, cuando una sociedad va mucho hacia el libertinaje, hacia la anarquía, las sociedades buscan el orden. Y al revés, cuando tenemos un exceso de orden, donde vamos perdiendo nuestra libertad, las sociedades vuelven a buscar la libertad. Es como un péndulo. Y él señala justamente la palabra péndulo, así como el reloj que va marcando, ¿verdad? Entonces, esa es la forma o la secuencia de la historia de la humanidad. Como él, Marco Aurelio, que era de paso era un gran pensador, además de haber vencido nada más y nada menos que en la batalla de las Galias contra los franceses, él ya tenía, de hecho tenía una versación filosófica extraordinaria, y él se dio cuenta de que la Roma que él quería volver a rescatar, a la Roma republicana, ya estaba siendo destruida
y especialmente por el tema tributario. Los impuestos empezaron a subirse, los soldados que volvían de las batallas ya no tenían propiedad privada, sino que sencillamente se la alquilaba por medio del Estado en categoría de arrendatarios. Los agricultores romanos ya lamentablemente estaban agobiados también por el sistema tributario. Y de esa manera, lamentablemente, la Roma, que era realmente el ejemplo a nivel mundial, se fue perdiendo hasta que fue invadida, obviamente, por los bárbaros últimos. Pero la verdadera destrucción de Roma fue por dentro, la pérdida de sus principios. Bueno, pero el que generó todos esos principios y todo eso que vos estás diciendo y mencionaste fue uno de ellos, uno de los pivots, fue Marco Aurelio. Hoy en Roma, bueno, desde hace rato hay una estatua ecuestre donde se lo ve a Marco Aurelio sobre un caballo, montado en un caballo, en la plazoleta, la plaza más importante, central de la ciudad eterna de Roma. Así mismo. En homenaje a este gran señor, gran pensador, como bien decías, pero también que lamentablemente le sucede su hijo, que fue todo lo contrario, el cómodo. Totalmente. Cómodo. Que empezó a tirar por la borda todo lo que construyó el padre, ¿verdad? Así mismo. El hijo no tenía la versación. Ocurre que Marco Aurelio, Bruno, como él provenía mucho de la filosofía estoica, que viene de Grecia a su vez, él decía, el ser humano tiene que tener dos elementos importantes, dos virtudes morales, sabiduría y prudencia. Qué bueno. Sapientia y prudentia. Hay que ser sabios y prudentes y sabios. Y esas virtudes, estas virtudes que estamos señalando, son importantes, no solamente para el gobernante, sino para cualquier persona. Hay que ser sabios, prudentes para tomar decisiones, hay que tomarlas con decisión, pero previamente hay que reflexionar. Siempre hay que usar el libripens, que los romanos señalaban y decían que era como esa balanza donde hay que ir midiendo los costos, beneficios, qué efectos va a tener mi conducta o mi decisión, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Y ese pensamiento estoico, ese pensamiento greco-romano, fue lo que fue posteriormente absorbido por la escuela de Salamanca en España. Qué bueno, y la escuela escocesa en Inglaterra. Y dio origen a lo que hoy conocemos como la economía. Bueno, y hablando de economía y de los impuestos, de aquellos impuestos que hicieron caer al Imperio Romano, como bien señalabas, a lo que se cobra hoy o lo que pretende el Estado cobrarnos hoy, los impuestos. Vos señalás que son las herramientas, pero para destruir la libertad y la economía. Totalmente. ¿Y cómo describirías esto? Ocurre que el impuesto es una prestación de dinero que se le otorga al Estado y solamente se hace de manera coercitiva. En la antigüedad venía el representante del rey y le exigía al granjero allí, al hombre que estaba trabajando, y con una espada. Si no le otorgaba, digamos, el dinero correspondiente, le cortaba la mano para empezar. Directamente. Ahora el Estado ha mutado y se volvió un poco más civilizado, entre comillas, ¿verdad? Entonces te meten la mano en tu bolsillo, en nuestros bolsillos, y la gran pregunta que siempre tenemos que hacernos es cuando el impuesto empieza a no tener contraprestación, es decir, no tenemos lo que se llama seguridad. Cuando el impuesto se convierte finalmente en una forma de confiscación que incluso llega al límite de nuestros ingresos, es decir, ya no tenés capacidad de ahorro, entonces el impuesto empieza a destruir tu libre disposición de tu libertad. Porque ¿qué es finalmente la libertad? Sencillamente es el deseo y la manifestación de hacer algo para mejorar nuestras condiciones de vida. Por eso es que el derecho es una cuestión moral y no solamente de la ley, del Estado. En consecuencia, si, por ejemplo, nosotros aumentamos demasiado los impuestos, lo que vamos a tener es que la gente va a perder incentivos por trabajar y de luego ya no va a poder ahorrar ni va a poder invertir. Y al no poder ahorrar e invertir, desde luego, ese dinero se las quedan con otras personas, ¿verdad? Que ya sabemos quiénes son, políticos y burócratas, que lamentablemente se vuelven muy corruptas porque con nuestro dinero
surge la riqueza malavida, surge lo que se denomina, ¿verdad?, el estado del bienestar, que en Europa hacia la década de 1970, ya del siglo pasado, explotó y dio origen a lo que se conoce como la famosa estanflación, que es lo que a Paraguay... ¿Qué es eso, la estanflación? La estanflación es un término que se conoce en la economía, es una mezcla de tres fenómenos económicos. Porque la Argentina dice que pasa o pasará por eso. La Argentina está yéndose directamente ya, la tormenta está ahí frente a ellos. Y Paraguay está en inflación, una mezcla de recesión, inflación y desempleo. Sí. La recesión es cuando por 2 o 3 trimestres consecutivos la economía no crece. El desempleo es obviamente cuando la gente no puede encontrar un puesto laboral para poder llevar el pan a su hogar por falta de inversión y ahorro. Y finalmente la inflación, que es un fenómeno monetario causado por el Estado para financiar sus déficits, que es lo mismo que decir para financiar la festichola de los muchachos y muchachas. Y de esa manera tenemos el fenómeno de la estanflación. En los países ricos, Bruno, la estanflación es un fenómeno que se nota pero no le afecta demasiado como a los países emergentes como Paraguay. Paraguay se está dirigiendo hacia una estanflación y se está dirigiendo, y nosotros tenemos la obligación como paraguayos de evitar eso, porque los más perjudicados, en primer lugar, los que primero van a caer en la línea de esa batalla, vamos a decir, son los más pobres. Bueno, pero justamente este organismo llamado CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proyecta, dice, el crecimiento de Paraguay para este año en un 4,2%. ¿Eso está bien o está mal? Sí, el Paraguay va a tener otra vez un crecimiento del 4%, que es totalmente exiguo. Porque lo que no dice la CEPAL allí, la Comisión Económica para América Latina. Para América Latina, es que eso hay que restarle el crecimiento poblacional. Es decir, inmediatamente a ese 4%, por dar números redondos, vos tenés que restarle 1.3. Entonces es exiguo. Paraguay necesita crecer, Bruno, aproximadamente al 7-8% anual para que dentro de 15 años nosotros lleguemos al nivel de lo que hoy es España. O sea, el doble tiene que crecer. Totalmente. Pero vos sabés que la buena noticia, Bruno, es que podemos crecer. Bueno, y acá dice, según este informe de la CEPAL, este organismo dice que proyecta que Paraguay tenga una subida del PIB, Producto Interno Bruto, del 4,2%. Estimación esta que posiciona a nuestro país como el segundo de mayor expansión durante el presente año, solamente por debajo de Venezuela, que tiene el 5%, tendrá, y por encima de Perú, Uruguay, Ecuador y Brasil, naciones estas donde también se espera un incremento de la economía, pero en tasas más moderadas. Y a su vez, la estimación para Argentina es de inclusive cerrar el 2023 con una contracción. Argentina va a tener un crecimiento negativo. En vez de crecer 0,1 va a ser -1. Eso es peligrosísimo. Pero quiero nomás aclarar algo, Bruno, porque es importante. Viste que leíste vos, Venezuela va a ser el primero, creo que dijiste. Sí, bueno, acá dice. La CEPAL no es un órgano por debajo de Venezuela, dice. Por debajo de Venezuela. O sea, va Venezuela, a crecer un 5%. Claro, Venezuela va a ser supuestamente, por el informe de la CEPAL, va a ser uno de los países que más va a crecer. Y eso es una gran mentira. Es mentira, ¿verdad? Claro. No entiendo. ¿Cómo Venezuela, que está destruida por la idea con una marxistas, inflación gigantesca? Con una pero brillante. Yo soy el que te tengo que entrevistar a vos. No, con una inflación gigantesca. Pero es lógico, Bruno, si la inflación Pero si Argentina dice que va a cerrar 2023, eso lo dijo este famoso economista que fue ministro de Economía de Argentina, que va a cerrar arriba de 125% de inflación. Ya están llegando ellos. ¿Cómo se llama el famoso? ¿Puede ser Cavallo? Cavallo. Domingo Cavallo, sí, un gran economista. Y él dijo eso, ahora, hace una semana. Ahora todo el mundo se acuerda de que tanto Cavallo como Menem, en muchas cosas que ellos llegaron a hacer en su momento, tenían razón. El peso era igual que el dólar. Sí, ellos hicieron una ley de convertibilidad. Y ahora lo único que les resta es irse a la dolarización, que es lo que justamente están estudiando ahora para Avanza Libertad con Javier Milei y otros están proponiendo. Y obviamente ahí la casta política
empieza a poner las barbas en remojo, ¿verdad? Decime, ¿y por qué la CEPAL comete este error según vos? Y porque la CEPAL es de tinte, con Venezuela en este es caso. Izquierdista. La CEPAL es un grupo de personas quiere decir que muy técnicas, pero son izquierdistas. Pero este dato que nos da de Paraguay quiere decir que Paraguay tendría más, entonces. No, puede ser. Paraguay ciertamente, los informes que se van teniendo... más, entonces. No, Paraguay va a estar en el 4, puede ser 5%, pero es exiguo, pues, Bruno. Para un país como Paraguay, teniendo todos estos activos estratégicos que tienen, la energía eléctrica, todo, ¿verdad? 5% o 4% no es nada. El Paraguay puede crecer al 8% como mínimo. No nos falta nada. Lo que nos falta, hay que ser sinceros, son ideas correctas. Porque aquí, como yo dije en ese artículo que vos citaste, que escribí la vez pasada. El domingo pasado. En ABC. Hay un proyecto en el Congreso y de parte de gente supuestamente muy capacitada, entre comillas, con la anuencia y sugerencia del Fondo Monetario Internacional de subir los impuestos. Nosotros tenemos que hacer lo imposible para... Por eso celebro espacios así como el tuyo que permiten visualizar una línea de pensamiento contrario al estatismo y al globalismo. Nosotros tengamos la oportunidad aquí de decirle a la gente, a los que nos están escuchando por BM Online y nos están viendo al mismo tiempo por el canal, que nosotros en el Paraguay no tenemos que aceptar ni un solo guaraní más de darle al Estado. Ni un solo impuesto más. Porque el dinero que hoy se dispone es suficiente para hacer lo que el Estado tiene que hacer, que es dotarnos de seguridad y obviamente de algunos elementos que se guardan relación obviamente con el orden social de la justicia. Pero más allá de eso, no necesitamos más dinero. Al contrario, nosotros tenemos que reducir el gasto público, porque el problema es el gasto público, Bruno. ¿Qué está pasando en Bolivia? Dice que la escasez de dólares pone en aprietos al modelo boliviano. Claro. ¿Por qué? Y porque Bolivia se convirtió en un país en donde la fuente energética que ellos tienen de gas especialmente, ya no lo están pudiendo exportar de la manera que lo estaban haciendo, porque no tienen la capacidad de inversión. Entonces ya no le está ingresando la cantidad de dólares a ese país. Y Bolivia es realmente un país también muy interesante, que hizo muchas reformas interesantes, pero se quedó, como se dice, en la mitad del camino. Nosotros estamos de igual forma. Por citarnos más un ejemplo, Bruno, nosotros tenemos un rezago en el sector eléctrico de casi 40 años. Nosotros tenemos un rezago de más de 70 años en el sistema previsional IPS. Y tenemos un rezago desde 1811 a esta parte en el sistema educativo. Es decir, esos rezagos, esos atrasos en las reformas hacen que Paraguay, en lugar de funcionar como un vehículo normal y corriente, nosotros nos movamos como en una carreta. Y no podemos llamar o resucitar a Marco Aurelio, por ejemplo. La mucha sería bueno. Y justamente un día como hoy, 21 de abril, y nos estamos despidiendo acá del querido amigo Víctor, va a estar su spot en minutos ahí. En el año 753 antes de Cristo, fecha tradicional de la fundación de Roma, Rómulo funda la ciudad pese a la oposición de su hermano Remo, al que asesina. Totalmente. Qué interesante. Bueno, ese es un dato muy interesante, un dato histórico. En el año 753 antes de Cristo se funda la Roma. Tradicionalmente aparece Roma fundada, digamos, a través de Rómulo, quien funda la ciudad pese a la oposición de su hermano Remo, al que asesina. Sí. Y el que está de cumple hoy, o el que hubiera estado de cumple, Anthony Quinn, al que yo lo conocí en persona en New York hace muchos años, y nunca me olvido de la frase que me dijo cuando yo le dije, bueno, y la gente joven que quiere emular su carrera, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, siempre uno tiene que saber dónde estás pisando. You always have to know where is your bottom. Siempre tenés que saber
¿Cuál es tu piso? ¿Dónde estás pisando para dar el siguiente paso? Y bueno, es lo que decía Marco Aurelio, sapientia y prudencia. Actor y cineasta mexicano-estadounidense, nacía un día como hoy de 1915 y fallecía en el 2001, hace 22 años. Qué notable. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes de despedir aquí al querido amigo Víctor, queremos que él mismo se mire en la pantalla, porque aparece su spot como futuro senador de la siguiente forma. A ver. El 30 de abril, para el Senado, vota a Víctor Pavón, lista 19, opción 1, y así defender los principios de la vida, la libertad, la justicia, la república y la propiedad privada. Víctor Pavón, senador, Partido Libertad y República, lista 19, opción 1. Víctor Pavón tiene que ser senador, por supuesto, y ustedes tienen que ir a votar, a sufragar y recordarlo el 30, para que él también bregue y fortifique nuestras ganas de que cambie el país para mejor y para que nos beneficie ese cambio a todos por igual.